En este video vamos a resolver el ejercicio el ejercicio 1764 del BEER, que nos dice lo siguiente. Una cinta se mueve sobre los dos tambores que se muestran en la figura. El tambor A pesa 1.4 libras y tiene un radio de giro de 0.75 pulgadas, mientras que el tambor pesa 3.5 libras y tiene un radio de giro de 1.25 pulgadas. En la parte inferior de la cinta, la tensión es constante e igual a 0.75 libras. ¿Ok? Si se sabe que la cinta se encuentra inicialmente en reposo, determine A la tensión constante TB requerida si la velocidad de la cinta debe ser de 10 pies entre segundos después de 0.4 segundos. B, la tensión correspondiente a la porción de la cinta ubicada entre los dos tambores. Ok, bueno, primero estos ejercicios, vemos que ya como estamos en cuerpo rígido, nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo respectivo a las dimensiones del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que calcular todo lo referente a en momentos de inercia, vamos a tener que tomar en cuenta las dimensiones. Entonces, bueno, vemos que en este caso a nosotros se nos da el radio de giro. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si bien hay fórmulas para distintos cuerpos, por poner un ejemplo, cuando tengamos un disco, que un disco, si no mal recuerdo, es de un medio, bueno, más bien, pongamos un ejemplo más sencillo, que el de una barra es de una barra de larga y esbelta, es de un doceavo de la masa por el largo al cuadrado. En este caso nosotros tenemos que aprendernos las fórmulas para algunos cuerpos en general, los más básicos. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros nos den un cuerpo complejo? Entonces normalmente lo que nos va a decir el ejercicio es que nos dé el radio de giro. ¿Cómo podemos obtener nosotros el momento de inercia a la hora de tener un radio de giro? Va a ser igual a que el momento de inercia es igual al radio de giro, bueno, la masa, por el radio de giro al cuadrado. Normalmente el radio de giro está denotado por K. Entonces ya nosotros sabemos que tenemos estos datos, tenemos que el peso es porque recordemos que las libras significan fuerza, es decir, que estas unidades no son las masas, sino que son los pesos como tal, porque hay veces que los ejercicios dicen que la masa es de 1.4 libras, por poner un ejemplo. Pero ya sabemos que esto no es correcto porque estamos hablando del peso como tal y no de la masa. Entonces hay que dividirlo entre la gravedad, que recordemos que estamos en el sistema inglés. Veamos que aquí tenemos que el radio de giro de A, perdón, es de 0.75 pulgadas. Y más bien para B es de 1.25 pulgadas. ¿Qué más? Veamos que se nos da que RA es de 0.9 pulgadas, que después vamos a tener que pasar a pies porque vemos que no, la velocidad se nos está dando en pies en 3 segundos, entonces es mejor pasarlo a pies. Veamos que RB es de 1.5. Entonces de aquí veamos que, bueno, enanos piden la tensión B y en el índice B nos piden, en el inciso B, perdón, la tensión entre las cuerdas que vamos a llamar, bueno, entre los dos tambores que vamos a llamar AB, TAB. Entonces, ¿cómo iniciamos este ejercicio? Veamos que nosotros vamos a hacer un análisis de las velocidades. Veamos que, bueno, relacionar un poco más los datos que dan. Veamos que en cuanto a las velocidades que vamos a tener, vemos que para el tiempo inicial, que es cero, vamos a tener que estamos partiendo del reposo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la velocidad de la banda, que vamos a poner VC, que la velocidad de A y la velocidad de B son igual a cero. ¿Qué más? Cuando T sub 1, que es a los 0.24, sabemos que la velocidad de tanto de la banda como de A como de B tienen que ser igual a 10 pies entre segundo. Yo con esto vemos que aunque los radios varían, eso va a significar que vamos a tener que en los extremos de todos de los tambores y de tanto bueno, sí, los tambores, es decir, estas velocidades que hay aquí, que esta velocidad que también que está en este punto, tienen que ser igual a 10 pies entre segundo. Entonces acá vamos a ver que ya podemos tener una relación en cuanto a las velocidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar las velocidades. Entonces,
Bueno, ya sabemos que la VC, que es la velocidad de la banda, como la velocidad de A, como la velocidad de B, que ya recordamos que son los puntos extremos, bueno, los puntos externos son del, sí, del tambor. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vemos que son velocidades lineales y cómo relacionamos nosotros las velocidades lineales con las velocidades angulares por medio de esta fórmula que era, recordemos, la velocidad angular por el radio o a la distancia que se ubica a este punto. En este caso sería el radio de cada tambor. Vemos que podemos aplicar lo mismo para la velocidad de B. Entonces, ¿qué sería más bien omega B por RB? ¿Qué más? Y vemos que estas fórmulas nosotros podemos sacar que, más bien, omega A, porque ya nosotros tenemos estos dos valores. Vemos que tenemos este y este valor de acá, porque ya nos los dice en el enunciado, que queremos que las velocidades de la banda sean de 10 pies entre segundo. Entonces, de aquí sería, más bien, que omega A sería la velocidad de A entre RA. Entonces ya sabemos que es 10 pies entre segundo. Bueno, ni siquiera voy a poner las unidades. Vemos que son 10 pies entre segundo. Y aquí vemos que el radio a nosotros nos lo dan en pulgadas. Tenemos que pasarlo a pies. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vemos que el RA es de 0.9. Para pasarlo a pies lo dividimos entre 12. Esto que nos va a dar como resultado que la velocidad angular de A debe ser de... Vemos que aquí yo estoy haciendo como la W, lo estoy haciendo redondeada para demostrar que es velocidad angular. Entonces, de que nos da que la velocidad angular del tambor A debe ser de 133,33 radianes entre segundo. Lo mismo vamos a hacer para la velocidad angular de B. Ya la misma ecuación, no más que con los subíndices distintos. Sería 10 entre 1.5 entre 2 y esto nos va a dar que la velocidad angular del tambor B va a ser de 80 radianes entre segundo. Y aquí tenemos estos datos. Ahora más bien, veamos que aquí nosotros podríamos analizar esto como un todo, pero tenemos un gran inconveniente que tendríamos si analizáramos todo el sistema como eh, entonces este sistema de acá que tenemos los cuerdas de los tambores aquí y aquí tenemos las tensiones, vamos que tenemos tres incógnitas, entonces tenemos que separarlo para poder obtener una incógnita por cada parte del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a analizar primero? Vamos a analizar primero el tambor A. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en el tambor A? Veamos que nosotros tenemos aquí el tambor A, vamos a saber, sabemos que la velocidad, bueno, vamos a hacer una antes y un después. Vemos que, bueno, sabemos que inicialmente estamos en reposo, es decir, que el tambor está quedito, no hace nada más. Todas las fuerzas que nos actúan, ¿qué fuerzas vamos a tener que hacer que me empiecen a generar movimiento dentro de este tambor? Las tensiones de la banda. Veamos que nosotros tenemos tanto la tensión A, que ya no la dan, así como la tensión AB, es este trozo de cuerda que tenemos entre ambos tambores. Voy a marcar aquí en anaranjado. Entonces ya tenemos, esas son las dos tensiones que tenemos. Ahora bien, vemos que ya nosotros nos dan TA, pero nosotros ocupamos obtener esta tensión AB. Porque, sí, porque tenemos TA en ese caso, por eso es necesario que nosotros digamos el problema tanto entre tambor A y tambor B, porque si no hiciéramos nada más para todo un sistema, tendríamos dos incógnitas y solo tendríamos una ecuación. Entonces, bueno, más todas estas fuerzas, bueno, aquí no está más poner que aquí tenemos reacciones de los, de los apoyos, pero no son importantes para este ejercicio. Y es que nos va a dar como resultado esto, que el tambor A va a tener una velocidad angular en esta dirección. Que sería y momento de inercia A por la velocidad angular A. Y vemos que ya nosotros tenemos una expresión para esa velocidad angular y ya conocemos su valor. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto de acá? Bueno, estos dibujos siempre es necesario que los hagan porque es como una versión gráfica de las ecuaciones. Por ejemplo, bueno, inicialmente la ecuación es H1 más todos los momentos inerciales
bueno, esta integral es igual a la cantidad de movimiento angular final. Entonces, vemos que aquí estamos en reposo, esto se nos hace 0. ¿Qué fuerzas vamos a tener nosotros que aquí estamos, que están haciendo movimiento? Aquí es ventajoso ver la dirección positiva. ¿Cuál es la dirección positiva para acá, para nosotros? Es la dirección de contrario a las antihorario. Porque vemos que es la dirección que va a tener el movimiento al final nuestro tambor. ¿Cómo sabemos que nuestro tambor eh, va a tener esta dirección? Porque recordemos que nosotros nos dicen que la banda va a tener que moverse con una velocidad que se nos indica al final de la banda, digamos de acá. Vamos que se nos indica con la flecha verde, entonces sabemos que el resto de la banda va a tener que tener la misma velocidad y la misma dirección. Entonces sabemos que el tambor A va a tener que girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener? Veamos que tenemos esta fuerza, la tensión A, igual a un radio, igual a la tensión AB, igual al mismo radio. Entonces, aquí es importante la dirección. Que veamos que la tensión AB es la que me genera un momento positivo, mientras que la tensión A es la que me genera un momento negativo, contrario a la dirección de nuestro movimiento que asignamos como positiva. Y recordemos que aquí nosotros tenemos un delta de tiempo, porque nos están pidiendo que sea la velocidad de 10 pies entre segundo a los 0,24 segundos. Entonces ya nosotros tenemos ese valor de t. Entonces, volviendo a lo que estaba mencionando anteriormente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que sería TAB por RA por T. Porque vemos que son fuerzas constantes. Si no fueran fuerzas constantes, a nosotros se nos tendría que dar una expresión que me relacione la fuerza o cómo varía la fuerza con respecto a tiempo, y sí tendríamos que hacer la integral, pero aquí sabemos que son fuerzas constantes. Entonces de aquí, bueno, esta es este primer término de TAB, menos el impulso negativo que tiene la fuerza TA, igual que está ubicado a RA, por el tiempo T. Y eso nos va a dar como resultado el momento de inercia, la cantidad de movimiento angular final. Entonces, si esto sería igual a IA por omega A, que ya nosotros conocemos estos valores. Bueno, tenemos que calcular los valores de IA, pero eso es bastante rápido. ¿Dónde me quedé? Vemos que nosotros nuestra incógnita de acá es TAB. Entonces, podemos despejar rápidamente. Entonces, estos términos de acá es un despeje directo. Entonces, TAB sería IA por omega A más TA por RA por T entre RA por T. Entonces, recordando la fórmula, cuando tenemos un radio giro para el momento de inercia, entonces sería la masa del disco A, si no me recuerdo, es de 1.4. Entonces, bueno, más bien calculamos para no hacer mucho desorden acá. El momento de inercia de IA sería vamos a ver dónde lo calculé. Aquí sería la masa de A por A al cuadrado, de que eso sería los 1.4 libras, porque recordemos que es el peso, y hay que poner la masa por el radio de giro que nos dan, que es de 0,75, pero recordemos que son pulgadas, entonces hay que pasarlo a pies. Entonces de aquí obtenemos que el momento de inercia del tambor A es de 1,6984 por 10 a la menos 4. Lo mismo vamos a hacer para el momento de inercia del tambor B. Sería la masa de B por KB al cuadrado. Igual, nos dicen que es de 3.5, 32.2 por 1.25 entre 12 para pasarlo a pies. Y el dar que el momento de inercia es de 1,1794 por 10 a la menos 3. Estos serían nuestros valores de momentos de inercia para ambos tambores. Entonces, de acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos quedamos acá. Entonces,
TAB, recordemos que sería IA, ya sacamos que es de 1.6984 por 10 a la menos 4 por omega A. Y ya nosotros sabemos que omega A es de 133.3 radianes. Vamos a hacer esto un poquito más grande porque estoy escribiendo muy pequeño. Voy a volver a escribir todo esto. TAB sería 1,6984 por 10 a la menos 4 por omega A, que es de 133,33, más la tensión A, que nos dicen que es de 0.75 libras, por RA es de 0,9, pero recordemos que tenemos que pasarlo a libras a pie, perdón, lo dividimos entre 12 por el tiempo que actúa esta fuerza, que es 0.24. Entonces, a ver si puedo hacer una, bueno, dejémoslo así. ¿Qué más? Entre RA, que igual 0.9, pero esto es en pulgadas, entonces tenemos que pasarlo a pies, entonces tenemos que verlo entre 12, por el tiempo que es igual a 0.24. Si nosotros metemos estos valores en la calculadora, nos va a dar que TAB es igual a, nuestro resultado, aquí está. La tensión entre ambos tambores es de 2,008 libras. Entonces ya estamos por esta parte de acá. Ahora ya con eso nosotros podemos pasar al tambor B. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Tambor B. Entonces, vamos a hacer otra vez el mismo dibujo, solo que aquí van a cambiar la posición de las fuerzas. Ahí. Entonces, igual, partimos del reposo. ¿Qué fuerzas vamos a tener? Vamos a tener la tensión B. Vamos a tener la tensión entre los tambores, que ya tenemos el valor. Y aquí ya sabemos que, igual, el tambor B va a tener esta dirección, va a girar en esta dirección con una velocidad angular determinada, que ya conocemos el valor. Entonces aquí la única incógnita es el mismo procedimiento de la parte anterior, solo que nos cambian los valores. Entonces de acá que vamos a tener, bueno, sería H1 más todos los momentos impulsivos. Aquí lo estoy haciendo con respecto, de aquí un detalle, es que vemos que nosotros tenemos cuerpos en rotación pura. Entonces por esta razón vemos que los centros de masa no se están moviendo, es decir, no tienen velocidad, pero sí rotan. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nosotros no vamos a tener que calcular los momentos inerciales que nos generan, como en algunos ejemplos que vamos a ver más adelante, eh, los vectores masa por velocidad, que vamos a tener que hacer para otros ejercicios. Pero en este caso no hay porque vemos que estamos en una rotación pura en los cuerpos. Bueno, ya continuando, está, es igual a H2, bueno, partimos del reposo, entonces esto es 0. ¿Qué momentos son positivos? Veamos que ahora más bien la dirección positiva es la dirección de la dirección en sentido de las manecillas del reloj. Entonces vamos que la fuerza que nos haría o la tensión que nos hace un impulso negativo es más bien la tensión entre los tambores TAB. Entonces sería TB por RB por T. Perdón. Menos TAB por RB por T. Y eso va a ser como resultado IB por omega C. Omega C. Omega B, perdón. Omega. Ay. Entonces, ¿dónde quedé? Aquí. Entonces vemos que ya podemos hacer un despeje directo. Entonces sería que TB
que es nuestra principal incógnita de este ejercicio, sería IB por omega B más TAB por RB por T entre RB por T. Entonces ya sabemos que el momento de inercia del tambor B es de 1,1794 por 10 a la menos 3 por omega B, que sabemos que es 80, más la tensión AB, que ya sabemos que es de 2,008 libras, por RB, que es de 1,25, no mentiras, de 1,5, perdón, entre 12 por 0,24, que es el tiempo de interacción. Bueno, el tiempo que actúan las fuerzas o el momento hasta donde nos interesa obtener la velocidad. Y RB, sabemos que es igual a 1,5 entre 12 para pasarlo a pies, por el tiempo que es 0,24. Entonces, con esto nos da que es de 1,1504 libras. Y esto sería el valor de de las tensiones que nos piden en el ejercicio. Y bueno, aquí es bastante, bueno, lo que mencioné anteriormente, que aquí es importante ver que nosotros no tenemos que calcular esos momentos, entre comillas, que nos generan esos vectores de velocidad, bueno, esos vectores de inercia que son la masa por la velocidad, que esos son lineales, porque, bueno, tenemos una parte rotacional, solo tenemos rotación pura, es decir, esos vectores en este caso valen cero, pero también porque aquí yo estoy haciendo el análisis, que sí me fue a ponerlo, que yo estoy haciendo el análisis de velocidades, bueno, de conservación de la cantidad de movimiento angular, lo estoy haciendo respecto a los centros de nuestros cuerpos. Entonces esa sería como la última nota para este ejercicio.